Póngase de pie, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, hoy te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu gran misericordia. Hoy, Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que altares que han estado vacíos hoy puedan poner sacrificio y provocar fuego. Hoy te pido en el nombre de Jesús que personas que se han sentido frías espiritualmente puedan hoy ser tocadas y volver a sentir la pasión por tu presencia. Hoy, Señor, nos depositamos nosotros en ese altar y te pedimos, Padre de la gloria, que lo que llegue hasta ti, tú lo percibas con olor fragante. Espíritu Santo de Dios, como quieras hacerlo, con quien quieras hacerlo y cuando quieras hacerlo. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Amén. Para las mujeres, antes de siquiera tener fecha para encuentro, ya teníamos 17 campos apartados. Si usted no ha hecho el encuentro, no se pierda esta oportunidad tan preciosa que el Espíritu Santo de Dios le da para sanar lo que nosotras llevamos aquí adentro, este corazoncito que nadie ve. Así que si usted no ha ido a encuentro, corra para que no se quede sin campo. Muy bien, seguimos con la serie de Esdras, que no me canso. ¿Alguien aquí está cansado de Esdras? ¿Verdad que no? Hemos aprendido mucho. El Señor se ha movido mucho con la serie Despertando a Ciro. En la mañana tuvimos unos testimonios poderosos. Usted se los perdió. Pero bueno, gloria a Cristo, que el Señor se manifiesta donde hay un pueblo que le cree a Él y que cree en su palabra. Y hoy vamos a estar en el capítulo 3 de Esdras. En el capítulo 3 de Esdras. Todavía nos vamos a hallar por lo menos 2 domingos más en Esdras. Y lo que viene después de Esdras es muy lindo también. Voy a estar hablando de la economía del reino. Muy bien, capítulo 3, versículos del 1 al 3. De vuelta al altar. La palabra del Señor dice: cuando llegó el mes 7, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó al pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Muy bien, estábamos en el capítulo 3 y en el capítulo 10, y nos devolvimos al capítulo 3 por una razón muy importante. Usted va a entender ahora muchas cosas de las que pasaron en el capítulo 10. Y vemos aquí la palabra altar. La palabra altar es la palabra hebrea nishbeat. Y altar significa lugar alto. Altar significa lugar de matanza. Altar significa lo que levanta. Y en la palabra del Señor, con mucha frecuencia, en el Antiguo Testamento, vemos nosotros como el altar iba ligado totalmente al hombre. Vemos que cada vez que había un hombre de Dios, este hombre de Dios levantaba altar. Porque en el altar era donde el hombre y Dios se juntaban. De ahí la importancia del altar en la vida, no solamente del pueblo de Israel, sino en la vida nuestra también. Se cree que el primer altar que se levantó, lo levantaron Caín y Abel, aunque esto está en una forma no explícita en la palabra, sino implícita más bien.
Se cree que cuando ellos presentaron sus ofrendas, las presentaron desde un altar. Sin embargo, la palabra altar en sí aparece por primera vez en la Escritura en Génesis 8, versículo 20, y aparece con Noé. Y dice así la palabra del Señor. Génesis 8, versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y si usted sabe la historia de Noé, usted sabe que Noé hace esto cuando Noé pisa tierra seca. Y cuando Noé pone su pie en tierra seca, él y su familia, lo primero que hace Noé es levantar un altar. Porque Noé necesitaba sellar el pacto que Dios estaba haciendo con él con un altar. Noé dijo: Señor, te doy gracias por la nueva oportunidad que me das, pero este nuevo comienzo lo voy a empezar contigo. Este nuevo comienzo lo presento delante de ti a través de un altar, porque estamos agradecidos. Y vemos en el versículo 21 lo que provoca el altar de Noé en el corazón de Dios. Dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Yo le aseguro a usted que lo que pasó hoy en la mañana llegó delante de nuestro Señor, de nuestro amado Padre Celestial, con ese olor grato. Amén, con ese olor grato. ¡Qué tremendo! Porque Dios discierne las intenciones del corazón, y con Él nosotros no podemos disfrazarnos. Si usted se presenta delante de Él con un corazón sincero, contrito y humillado, usted es olor grato delante del Señor. Amén. Y vemos cómo el altar de un hombre, por el altar de un hombre, Dios hace pacto con toda la humanidad. Usted y yo estamos aquí por el pacto de Noé. Amén. Luego vemos también en la palabra del Señor, vemos a Abraham levantando altar a donde quiera que él iba. Porque el altar marca territorio. Cuando usted levanta altar, usted está reclamando derechos. Cuando usted levanta altar, usted está declarando que la tierra suya tiene dueño. Por eso cuando hay altares levantados en la casa, quiere venir el destructor a robar, a matar y a destruir, pero sabe que no puede, porque aquella casa es territorio de Jehová, y los que en ella habitan son plantío de Jehová y árboles de justicia. Cuando el enemigo llega a tocar la puerta de una casa, de un hijo o de una hija que ha levantado altar, sabe que no puede entrar, porque ese es territorio de Jehová. Amén. Vemos a Abraham hacer esto. Y vemos también que cada vez que levantaba Abraham un altar, surgía de una nueva experiencia espiritual con Dios. Y cada vez que Abraham levantaba altar, se marcaba una nueva etapa en la vida de ese hombre. Porque si alguien conocía el secreto de levantar altar, era Abraham. Y vemos 5 altares en la vida de Abraham. El primero lo vemos en Génesis 12:7. Cuando el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela y deja la casa de tu padre. ¿A dónde? No me diga dónde, porque no se lo voy a decir. Usted sencillamente se va. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo:
a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Pero aquí hay dos cosas interesantes, porque le vuelvo a repetir, Abraham no sabía para dónde iba y Abraham no tenía descendencia. El primer altar que levanta Abraham es un altar de fe, es un altar de fe. Abraham selló la promesa que el Padre le había dado con un altar. Amén. Por eso no escatime en hacer actos proféticos, porque el acto profético puede hacer una diferencia entre tener y no tener. Amén. Luego lo vemos haciendo otro altar. Ahí mismo en el versículo 8. Ahí en Génesis 12:8. Y dice así: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó, dice la palabra, el nombre de Jehová. Betel significa casa de Dios. Jaí significa montón de ruinas. Montón de ruinas. Abraham levantó este altar. Cuando Abraham dijo, dejo atrás las ruinas de mi vida, dejo atrás el pecado, dejo atrás la vergüenza, dejo atrás la culpa. Y hoy, Señor, tú eres mi arquitecto. Empiezo a construir mi vida con nuevos cimientos. Empiezo a construir mi vida contigo. Y edifica Abraham el segundo altar. Este segundo altar es el altar de los nuevos comienzos y de las nuevas oportunidades. ¿Quién dice amén? Yo digo amén. Vemos un tercer altar en Génesis 13. En Génesis 13. Abraham vuelve al mismo lugar. Ahí entre Betel y Jaí. Ahí vuelve Abraham otra vez, pero vuelve diferente. Vuelve bajo una circunstancia diferente. Y vemos en el versículo 2, usted lee en su casa el 3 y el 4. En el versículo 2, dice, y Abraham era, ¿qué dice? Riquísimo. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. En ganado, en plata y en oro. Porque cuando usted se somete a la voluntad de Él, cuando usted camina en obediencia, cuando Dios le dice por aquí y es por aquí, cuando el Señor le dice a esto no, y aunque usted le duela, Él dice que no y es no. ¿Sabe qué es lo que pasa? Viene la recompensa. Este tercer altar de Abraham es el altar de la recompensa. Amén. Es el altar que yo quiero. ¿Quién quiere aquí la recompensa? Cuarto altar. Capítulo 13, versículo 18. El capítulo 13, en el versículo 14 se lo menciono nada más. Abraham deja a Lot. Porque antes de eso, Abraham era un medio obediente. Pero usted y yo sabemos que la media obediencia no existe. La media obediencia, ¿cómo se llama? Desobediencia. Y la orden fue, dejas a todos en la casa de tu padre y tú te vas. Pero se llevó a Lot. Y Lot significa retraso. Por desobediente muchas veces retrasamos el propósito y la asignación que Dios tiene para la vida nuestra. El Señor nos ha prometido y Él cumple su palabra porque la cumple. Pero en nosotros está, si somos obedientes, que esa palabra se apresure. En el versículo 18 dice así: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Simar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí
altar a Jehová. Este es el altar que duele. El altar de la obediencia total. Porque usted puede ser que tenga muy buenas intenciones, pero eso no justifica la desobediencia. Obediencia total. Y vemos el último altar, y este sí es difícil, y este sí nos cuesta, y a esta situación nadie quiere llegar, pero tenemos que llegar. Lo encontramos en Génesis 22:9. Génesis 22:9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Cuando Dios nos pide lo que más amamos, cuando Dios nos pide lo que más cuesta, cuando Dios nos pide lo más preciado, el quinto altar nos habla de adoración y de entrega total, porque en este pasaje de Génesis 22 aparece la palabra adoración por primera vez. Yo voy al altar, sacrifico lo que más amo, pero lo hago con una actitud de adoración. Este quinto altar es el altar de la adoración y de la entrega total. Cuando yo llego al tiempo de mi vida en que estoy dispuesta a darle todo lo que Él me pida, aunque me duele el alma hacerlo. Aunque me duele el alma hacerlo. Altar de adoración y de entrega total, en donde le decimos: Señor, ahí te pongo en el altar, ahí te pongo al hijo en el altar, pero yo te sigo adorando, te sigo creyendo, te sigo hablando de ti. Amén. El próximo domingo hablo de los sacrificios del altar. Y vamos a hacer un acto profético con nuestros hijos, porque todo lo que se deposita en el altar lo toma el Señor. Y cuando el Señor toma algo, ¿sabe qué? Su hijo no se puede apartar de él. Su hijo no se puede apartar de él. Amén. 5 altares hacia Abraham. 5 altares que son experiencias. Este último altar de adoración y de entrega total nos habla también que el altar es un lugar de demandas. Es un lugar de demandas. Y tampoco eso queremos. Vemos que esto era tan importante que en el tabernáculo, una de las piezas del tabernáculo era justamente un altar. Este altar estaba puesto justamente delante de la única puerta al tabernáculo, puerta que tipifica a Jesucristo como el único camino al Padre. Jesucristo, el único camino a la salvación, el único camino a la vida eterna, el único camino a la redención. Este altar era un altar de bronce y el bronce representa juicio. Por eso es que el altar también es demanda de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero Dios te demanda santidad. Amén. Te demanda que andes en tus caminos. Dios no puede bendecir el pecado, no lo puede bendecir. Por más buena intención que usted tenga, Dios no bendice el pecado. Varón, si usted está casado y usted tiene una relación con otra mujer que no es su esposa legítima, por más buena que sea la otra, su condición se llama adulterio y es pecado. Mujer, si usted está casada, aunque esté casada con un monstruo, pero usted todavía está casada con ese hombre, aunque le aparezca otro que es muy bueno, puede ser bueno, pero esta condición tiene nombre, se llama adulterio y es pecado, y Dios no puede bendecir el pecado. ¿Qué me maltrata el marido? No es que ahora usted le va a ver todos los defectos. Tiene 10 años de maltratarla, pero usted ahora se va. ¿Por qué? Porque mire,
Le calentaron la oreja. Dios no bendice esa unión, perdón, pero no la puede bendecir, porque le vuelvo a repetir, Dios no bendice pecado. Si usted está de novio o de novia y se aman como Romeo y Julieta, pero están teniendo relaciones, esa relación de noviazgo Dios no la bendice, porque se llama fornicación y es pecado. Y es pecado. Y muchas veces queremos adornar el pecado. Dios no lo bendice. Dios te quiere bendecir, pero Dios no puede bendecir el pecado. Por eso el altar es un lugar de demandas. Ahora, el altar por sí solo no significa nada. El altar por sí solo no tiene poder. Pero cuando hay un sacrificio puesto sobre él, cuando venimos al altar y ponemos algo, ¿sabe qué? Eso se vuelve poderoso, eso se vuelve sobrenatural, eso provoca algo en el mundo espiritual. El altar era reflejo de la vida espiritual del pueblo de Israel y de la nuestra también. Cuando el pueblo estaba mal, el altar estaba en ruinas. Veamos Primera de Reyes 18:30. Primera de Reyes 18:30. Está hablando de Elías cuando hace la gran convocatoria entre los profetas de Baal y de Acera. Dice, dijo entonces Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba como arruinado. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. No había altar. Y si no había altar, no había sacrificio. Y si no había sacrificio, no podía descender fuego del cielo para consumirlo. Por eso es que mi vida espiritual está ligada al altar. Por eso es que no me puedo desligar de esto. Porque yo vengo, levanto mi altar, pongo la leña, preparo el fuego, provoco la presencia de Dios. Fuego viene del cielo y consume el altar. Y esto me mantiene activada, me mantiene empoderada, me mantiene creyendo, me mantiene caminando en lo sobrenatural de Dios. Porque hay fuego en el altar y el fuego me tocó y el fuego me consumió. ¿Ustedes qué creen? Que el mover de esta casa fue porque nos ganamos los chances. El mover de esta casa ha costado horas de provocar fuego, horas de poner leña, horas de buscar su presencia, porque si yo no provoco el fuego primero en mí, no lo puedo provocar aquí. Amén, amén y amén. Diga, preparo altar, de vuelta al altar. Cuando yo preparo altar, viene la crisis y en medio de la crisis me mantengo de pie. Cuando yo preparo altar, Satanás me susurra, yo le corto la lengua. Cuando yo preparo altar, viene la tormenta, pero la tormenta me catapulta al otro lado, donde están los milagros, donde está lo sobrenatural de Dios. Pero si no tengo altar, cualquier viento me derriba. Amén, por eso me mantengo en el altar. Por eso no se puede vivir sin altar, amén. Por eso es que Esdras, Zorobabel y Yeshua tenían urgencia de preparar el altar, de levantar los cimientos. Porque el altar sostiene lo que Dios te da. El altar sostiene lo que Dios te da. Aquella tierra, Jerusalén estaba en ruinas. Aquella tierra nadie la quería, pero ellos sabían que lo que venía era grande y era doloroso también. Por eso necesitaban reparar el altar.
Porque sin el altar lo que venía no lo podían sostener. Usted no levanta altar en su casa, su familia no se sostiene. Usted no levanta altar por sus hijos no se sostienen. Si usted no levanta altar para mantener su sanidad, se vuelve a enfermar y peor. Por eso es que vemos gente que se declara sana, pero después vuelve a enfermar. ¿Por qué? Porque no sostuvieron la sanidad. Por eso es que vemos gente a la cual se libera en el nombre de Jesús y después la vemos más endemoniada. ¿Por qué? Porque no sostuvieron su liberación. Para que usted sostenga lo que Dios le quiere dar, usted tiene que levantar altar. Por eso es que se retrocede en la vida espiritual, porque no cuidamos nuestro altar. Mediante el altar, el pueblo de Israel fue levantado hasta la comunión del Padre. Acuérdese que altar significa al que levanta. Cuando levantaban altar con sacrificio, esto los hacía llevar la comunión o tener comunión con el Padre. Porque le vuelvo a repetir, en el altar el hombre y Dios se juntan. El hombre y Dios se hacen uno. En el altar usted es uno con el altar. Usted quiere experimentar a Dios. Usted quiere vivirlo. Usted quiere sentir pasión por su presencia. Usted quiere que el fuego lo consuma. Prepare altar y le tengo una noticia, que entre más lo pruebe, más quiere. Entre más le da, más quiere. Por eso el altar te mantiene con el fuego encendido, amén. Te mantiene consumida en la llama del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es el altar? Es el lugar y es el tiempo en donde me consagro para Él. Yo tengo mi altar en la sala de la casa aquí de Limón. El sillón lo tengo esfondado. Es más, no quiero cambiar de sillón. Ese sillón tiene unción. Yo paso horas. Es más, Dajalma llegó a mi casa. Ella no sabía que ese era mi lugar. Y se sentó. Y yo empiezo a sentir. Yo siento, pastora Ale, yo siento y yo. ¡Ese es mi altar! Si el altar suyo es en el comedor, ese es su altar. Si allí es donde usted se aparta a tener comunión con Dios, ese es su altar. Usted tiene comunión en el baño, pues es un altar que no huele bien, pero bueno, es su altar. Algunas personas lo hacen. El altar es el lugar y el tiempo en donde yo me separo para Él. Pero ahí en ese momento, ahí en ese lugar es donde yo soy santificada. Y es donde todo lo que tengo yo es santificado. En donde todo lo que hago yo es santificado. Por eso el altar tiene ondas expansivas que van afectando todo aquello que está a tu alrededor. Y le voy a decir algo, Dios no quiere nada que primeramente no haya sido puesto en el altar. Yo decía en la mañana, ahora hay gente que no viene a la iglesia y no ve. Estoy así de quitar ese canal. No voy a la iglesia, pero la veo, pastora. ¿Y qué pasa con la palabra que dice? Que no hagas como aquellos que tienen como costumbre el no congregarse. La gracia no es que usted vea la prédica, la gracia es que usted viva la atmósfera de la casa de Dios. Amén. Y estaba Jesús discutiendo con los fariseos y todos los feos, ¿verdad? Aquellos fariseos que tenían apariencia, tenían fachada, tenían religión, tenían ritual, tenían rito, pero habían descuidado lo más importante, la relación del hombre con Dios. Aquellos fariseos que hacían las cosas para que los vieran, pero que por dentro, dice la palabra, estaban como sepulcros. Como sepulcros. Y estaba Jesús en una discusión con ellos. Y en Mateo 23:19 les dice esto.
Necios y ciegos. Mire, solamente 2 veces aparece la palabra necio y ciego cuando se refiere a la mujer que destruye su casa con las manos, pero gloria a Jesucristo, aquí no hay ninguna. Aquí todas somos Proverbios 31, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios. La sabia, la prudente, la que tenía 7 empleadas, por eso podía hacer de todo. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Lo que el Señor te quiere decir es esto. Mi marido se fue porque en la mañana capturé la billetera. En su mano, el diezmo es solo dinero. En su mano el diezmo es solo dinero. Pero cuando usted va al altar con su mano en alto, con el diezmo, cuando usted deposita ese diezmo en el altar, se convierte en bendición para el 90% restante. Lo que le quiero decir es que cuando en su mano está la ofrenda, es solamente dinero. Pero cuando usted va con esa ofrenda al altar, cuando usted viene con un corazón obediente y un espíritu agradecido y usted deposita esta ofrenda en el altar, esta ofrenda se convierte en la multiplicación para el 90% restante. Son 2 principios diferentes. El diezmo bendice, pero la ofrenda multiplica. La ofrenda multiplica. Eso es lo que nos está queriendo decir el Señor a nosotros. En nuestra mano son cosas materiales, pero cuando yo voy al altar y lo deposito, se convierten en armas espirituales poderosas para la destrucción de fortalezas. Amén, amén y amén. Y Esdras, Zorobabel y Yeshua sabían el secreto del altar, pero sabían también que en el altar hay cobertura. Mire, si usted está apuntando, usted se dará cuenta de todos los beneficios del altar. El Señor sabía que venían tiempos difíciles y duros para ellos. Acordémonos del capítulo 10, del cual hablé el domingo pasado. Cuando en obediencia, ¿por qué hicieron esto? Porque habían levantado altar. Y el altar te confronta, porque en el altar Dios te habla. Y habían levantado el altar y los cimientos del templo. Y ya el Espíritu de Dios les había redargullido a que estaban en pecado con esas mujeres paganas. Saquemos a las mujeres y saquemos a los hijos que hemos tenido con ellas. ¿Sabe que esto es duro? Tenían que tener altar. Porque lo que venía para ellos era duro, era un tiempo de decisiones duras. Por eso le vuelvo a repetir, el altar es un lugar de demanda. El Señor sabía que el altar y lo que se mueve en el altar los fortalecería y haría cobertura por la decisión que ellos tenían que tomar. Ahora, no pretenda usted tener todos los beneficios del altar: la cobertura, la fortaleza, la recompensa, los nuevos comienzos, la adoración y entrega total. No pretenda nada de esto. Si usted solo el ratico de los domingos viene aquí y se acerca a Él, no pretenda que nada de esto pase en su vida. Si usted viene un ratico los domingos y acude al altar, porque le voy a decir algo, este altar es corporativo. Este altar es corporativo. Y por supuesto que este altar es poderoso. Y por supuesto que Dios ha tocado en este altar. Y por supuesto que se ha dado palabra profética y se ha cumplido en este altar. Amén.
Pero usted tiene que construir el altar suyo, el altar personal, porque usted tiene que vivir de él. Si usted es nuevo en los caminos del Señor, nueva en los caminos del Señor, este altar le va a nutrir, le va a bendecir y le va a alimentar por un tiempo, mientras usted crece espiritualmente. Pero una vez que usted lleva ya tiempito en los caminos del Señor, usted tiene que levantar su propio altar, porque es muy bonito. Usted viene aquí, la leña está puesta, el fuego está encendido, amén, pero llega un momento y Dios demanda que usted se esfuerce a cortar su leña, que usted se esfuerce a poner su fuego, porque aquí usted viene y encuentra alabanza y encuentra adoración, y se ha orado y se ha intercedido y se han limpiado los aires. Pero para que usted se sostenga en el día malo de la vida, en la noche oscura de la vida, a usted lo sostiene su altar personal. Amén. Yo no puedo edificar mi altar con lo que otros proveen. Yo edifico mi altar con lo que yo proveo. Yo no puedo edificar altar por mi esposo, ni mi esposo puede edificar altar por mí. En algún tiempo nosotras podemos levantar altar por los hijos, pero va a llegar un tiempo en que esos hijos tienen que levantar su propio altar. Por eso es que el altar se enseña a nuestros hijos cuando nuestros hijos nos ven hacerlos. Y muchas casas se han mantenido por el altar que ha levantado la mujer. Pero usted, varón, si ya conoce del Señor, le tengo una magnífica noticia. Es tu turno de levantar altar en tu casa. Amén. Hicieron el altar, Esdras 3. Y en el versículo 2 dice, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo hicieron a la manera de Dios. No consultaron hombres. Lo hicieron como Dios dijo que se tenía que hacer. ¿Sabe qué? Lo que cuenta para su vida es la opinión de Dios, no lo que opinen las otras personas, porque siempre habrá alguien que se incomode con tu altar, siempre habrá alguien que le incomode tu adoración, siempre habrá alguien que le incomode tu alabanza, pero a usted lo que le importa es lo que opine Dios, y lo único que usted necesita para vivir su vida es este libro, el manual de vida, lo que Él nos dejó a nosotros. Amén. Versículo 6 de Esdras 3. Y dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Empezaron con el altar y siguieron con los cimientos del templo. Versículos del 8 al 10. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y sus otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que santificasen la obra de la casa de Jehová. Yeshua también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían a activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos, sus hermanos levitas. Y como los albañiles del templo de Jehová, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y aquí dice que no solamente pusieron la base del altar, sino que dice activaron la obra del
la casa de Jehová, porque te vuelvo a repetir, el altar te activa, el altar te pone en movimiento, el altar empieza a obrar no solamente el querer, sino el hacer según su buena voluntad. ¿Sabe usted cuál es la base del altar? Su obediencia. Su obediencia. ¿Sabe usted cuál es la leña para ese altar? Un corazón agradecido. Obediencia y un corazón agradecido. Y con esa actitud pusieron los cimientos del templo de Dios. Pusieron los cimientos del templo de Dios. Y por aquí dice, en el 11, y cantando, alabando, dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Qué estaban haciendo los levitas? ¿Qué es lo que tienen que hacer los levitas? Cambiar la mentalidad del pueblo, cambiar la mentalidad del pueblo, porque en la adoración tus pensamientos cambian por los pensamientos de Dios. Muchos se quejaban. Este templo no es lindo. Muchos decían, estamos en ruinas, pero los levitas se levantaban porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero tenemos hambre porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Estuvimos cautivos 70 años porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y yo creo, me imagino que después de un tiempo todo el pueblo empezó a decir, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Esta es la verdadera adoración en espíritu y verdad, la que provoca un cambio en el corazón, la que provoca un cambio de actitudes, un cambio de acciones, un cambio de pensamiento. Amén. Así echaron los cimientos del templo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y los pueblos lo veían y decían, están locos, están en ruinas, pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No tienen cómo levantar eso, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y yo me imagino que los pueblos decían, están locos. No, tenemos fe, sabemos en quién hemos confiado. En el altar Dios nos habló y nos dijo que siguiéramos adelante. Dios nos fortaleció. Por eso es importante el altar. Por eso si usted no levanta altar, usted se seca. Por eso si usted no levanta altar, usted se enfría. Leímos del 10 al 11. Ahora vamos el 12 y el 13. Vean qué tremendo, que siempre aparece, ¿verdad? Alguien. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los simientes de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Vean ustedes el contraste. Unos celebraban, otros lloraban. Versículo 13. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Quiero decir esto, que mayor era el júbilo que aquellos que lloraban, que mayor era la alegría que aquellos que se quejaban, que mayor era el agradecimiento de aquellos que empezaron a vivir de las glorias ajenas. Yo vivo mi gloria y la vivo ahora, Espérese porque falta. ¿Por qué lloraban? Porque vivían de glorias ajenas, vivían de glorias añejas. Yo no, yo celebro mi gloria hoy, yo celebro mi milagro hoy, no lo que pasó hace 30 años, no lo que pasó hace un mes, lo que pasó hoy. Y lloraban y decían, el templo anterior, si el templo anterior era fachada,
El templo anterior era lujo. El templo anterior no contenía nada. Porque Salomón, el que lo había construido, se había apartado su corazón por estar conviviendo con mujeres paganas. Aquellos lloraban fachada. ¿Por qué Dios no permitió un templo mayor? ¿Podía hacerlo? ¿Acaso Él no es el dueño del oro y de la plata? Pero ¿sabe por qué no lo permitió? Porque Dios no quiere fachada. Dios no quiere fachada. Dios quiere gente de verdad. Además, el pueblo se tenía que transicionar al tiempo que venía. Al tiempo que venía, tiempo de Immanuel, Dios en nosotros. El tiempo en donde ya se acababa que Dios habitara en construcciones hechas por manos de hombre y empezar a habitar en nosotros que somos su templo. Amén. Por eso fue que Él no permitió un templo más glorioso. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso Él dice en Mateo 12:6. Mateo 12:6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Que uno mayor que el templo está aquí. El lenguaje actual dice: pues los aseguro que aquí hay algo más importante que el templo. Hoy el templo de Dios es usted. Hoy el templo de Dios es usted. Entonces, le voy a decir algo que me dijo el Espíritu Santo. Y lo apunté. Yo siempre lo apunto, lo que Él me dice. Lo que no haces en el templo por vergüenza y por respeto. Usted aquí no va a venir con una cerveza, ¿verdad que no? Ah, lo saco volado de aquí. Usted aquí no va a venir con un puro de marihuana, ¿verdad que no? Por respeto y por vergüenza. Lo que no haces en el templo por respeto y por vergüenza, no lo vayas a hacer en la calle, porque usted es el templo, usted es la iglesia. Así que lo que no hace aquí adentro, no lo vaya a hacer afuera, porque usted aquí es iglesia, pero afuera sigue siendo iglesia también. Amén. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Él habita en nosotros. Amén, amén y amén. Ese día fue conocido como el día de las pequeñeces o de las cosas pequeñas, porque algunos no agradecieron. El contraste, los jóvenes gritando con júbilo, porque quiere que le diga una cosa: cuando no se ha tenido nada y se llega a tener, todo se agradece. Yo sé lo que es no tener nada y sé lo que es tener mucho. Cuando no se ha tenido nada, todo lo que se llega a tener se agradece. Gloria a Jesucristo. Ese día no lo celebramos aquí, porque nosotros tenemos que honrarle a Él y agradecerle por lo grande y lo pequeño. Amén. Por lo grande y lo pequeño. Hoy yo le pregunto a usted, póngase de pie, iglesia. ¿Cómo está su altar? Hoy yo le pregunto a usted, ¿se ha sentido frío? ¿Se ha sentido fría? No es que Dios no está, es que usted no está donde está Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojitos y empiece a ver para adentro. Haga una introspección. ¿De qué altar te nutres? ¿Solo de este altar? Si te nutres solo de este altar, no te va a alcanzar para toda la semana. Si te nutres solo de este altar, no te va a alcanzar para la crisis. ¿Cómo te sientes? ¿Ardiendo en fuego del Espíritu Santo? Gloria a Jesucristo, has provocado fuego entonces. Pero te sientes frío, fría. ¿Sabes qué? La responsabilidad no es de Dios ni es de la iglesia. La responsabilidad es tuya. ¿Estás frío, estás fría? Porque descuidaste tu altar. Porque no has puesto sacrificio en el altar. El altar es un lugar de muerte también. Y ya no levantamos altar porque ahora tenemos una cruz. Y por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado.
¿Qué necesita usted llevar al altar? ¿Qué necesita usted llevar al altar? ¿Qué ha puesto usted sobre el altar o qué tiene que poner sobre el altar? Porque un altar vacío de nada sirve. Un altar vacío de nada sirve. ¿Quién hoy añora el fuego del Espíritu Santo? ¿Quién añora sentirse quemado por el Espíritu Santo? ¿Usted quiere sentir el fuego de su presencia? Venga aquí. Este es el altar corporativo. Usted hoy lo siente, pero para que usted se lleve el fuego, usted tiene que hacer su propio altar. Esto es decisión. Esto es decisión. Señor, me comprometo a mantener fuego vivo, porque quiero ser consumida. Hay mucha gente aquí que dice, yo sentí, pero ahora no siento. No. Dios no es de emociones, Dios es de decisiones. Usted quiere sentir, venga al altar corporativo, pero llévese esto para su casa. Vamos a poner los cimientos. Vamos a poner la leña, el fuego, una adoración. Adoración, adoración, adoración. Adoración, adoración, adoración. Adoración, adoración. ¿Usted quiere sentir el fuego de